Hablemos acerca del trabajo de la Convención Constitucional. El Pleno aprobó y envió al borrador de la nueva Constitución mecanismos para la restitución de tierras indígenas. Esto fue valorado por la expresidenta del organismo, Elisa Loncón, quien calificó esta norma como un gran avance para solucionar, dijo, el conflicto en el sur del país. La instancia también respaldó el artículo relativo a la expropiación que señala que se deberá cancelar un precio justo. Daniela Ruiz Tagle, muy buenos días. Hola, Daniela. ¿Cómo están? Muy buenos días. Tenemos dos opciones: o aprobamos un camino sensato, institucional, al conflicto de los pueblos indígenas, especialmente en el Gualmapu, o lo dejamos a la suerte. Yo creo que no va a haber una nueva pacificación en la Araucanía. Con esas palabras, el convencional mapuche Adolfo Millabur intervenía en el pleno del órgano redactor a minutos de que se votara la norma sobre restitución de tierras indígenas. El artículo generó suma tensión en el pleno. Era todo o nada, ya que se sometió a votación de forma completa. Si se rechazaba, iba a quedar de manera completa excluida del debate constitucional. La norma plantea que el Estado reconoce y garantiza, conforme a la Constitución, el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos. Se lee que el Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución. Finalmente, y por 106 votos, el artículo fue aprobado. Los aplausos inundaron el hemiciclo e incluso soltaron lágrimas. La constituyente mapuche Elisa Loncón, expresidenta de la convención, aseguró que con la aprobación de esta norma se da un paso hacia la justicia, dice ella. Entrelazó sus ideas con la violencia que se vive en la Araucanía. Eso es lo que va a marcar el espacio político para la solución del problema. Nos conmueve profundamente la situación de violencia que está afectando a nuestros pueblos. Y la violencia ha sido producto de la escasez de tierra, de no tener este recurso que nos amenaza a nosotros con la existencia. Con dar este paso es un paso de justicia, es un paso de democracia. Entre los escaños reconocen que la aprobación de ayer es un paso para encontrar una salida al conflicto y llamaron a la tranquilidad. Incluso una constituyente aseguró que el objetivo no es adueñarse de Chile, pero desde la derecha manifestaron su preocupación. Así lo hizo el convencional de Vamos por Chile, Alfredo Moreno. No solo les daña a los chilenos indígenas, sino que también daña a chilenos no indígenas, porque el artículo 21 establece que se podrán expropiar tierras, territorios y recursos, sean privados o públicos, para entregarlo a los pueblos originarios, a los 11 pueblos. Esto va a ser un tremendo problema. Bueno, ayer el Pleno de la Convención también aprobó el artículo relativo a la expropiación. Escuche bien, se estableció que el propietario siempre tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado. Esto pasa al borrador de nueva Constitución. El convencional socialista César Valenzuela, coordinador de la Comisión de Derechos Fundamentales, se refirió a esta norma. Creemos de que con esta normativa se finaliza el robustecimiento del derecho de propiedad, la protección que nuestra nueva Constitución va a otorgar al derecho de propiedad. Las personas pueden estar muy tranquilas, nadie, ni siquiera el Estado, puede tomar sus bienes sin pagar el justo precio que corresponde por ello y además hacerlo en forma previa. Se indica que el pago deberá efectuarse de forma previa, como lo dice el constituyente, a la toma de posesión material del bien expropiado, y la persona expropiada siempre podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio, así como del monto y modalidad de pago ante los tribunales que determine la ley. Esta norma fue sumamente cuestionada por los constituyentes de la derecha durante la jornada. El convencional de Vamos por Chile, Bernardo Fontaine, cuestionó el contenido de este artículo. La pregunta es justo para quién. Para el que expropia, para el Estado, para el que tiene la propiedad. ¿Y qué pasa si una ley dice que ese precio justo es un mal precio el día de mañana? Y también establece que se puede pagar a plazo. Ambas cosas son pérdidas netas para los ciudadanos chilenos que hoy día están protegidos, que el día que el Estado les expropia su vivienda, le van a pagar al contado y el valor de mercado de esa vivienda para que puedan comprar otra equivalente. Lo comentado quedó en condiciones de ser despachado al borrador de nueva Constitución. Hay algunas normas que aún deben pasar por el Pleno para conocer su futuro, pero que ya fueron enviadas por la Comisión de Derechos Fundamentales. Es el caso de Seguridad Social. Ayer la instancia aprobó la misma norma que fue rechazada hace algunas semanas por la Convención Constitucional. Esta señala que el sistema de seguridad social garantizará un sistema de pensiones que establezca prestaciones definidas.
oportunas y suficientes que den certeza respecto del monto recibido. Recordemos que hay constituyentes que aseguraron que el concepto de prestaciones definidas es equivalente a pasar hacia un sistema de reparto. La coordinadora de la Comisión de Derechos Fundamentales, Yanis Meneses, puntualizó que la convención solo busca establecer los lineamientos, no proponer un sistema de pensiones. No cerrar el tema solamente al tema de pensiones, sino que también apuntar al tema del sistema de seguridad social. Yo creo que eso también va a generar que la norma quede más prolija y que refuerce esta idea del sistema. Yo creo que eso también es muy importante, que es un sistema que se va a implementar y que se va a afinar mediante ley posterior. Es decir, nosotros no vamos a generar en la convención todo el detalle de cómo va a ser ese sistema de seguridad social. Párrafo que todavía tiene que ser ratificado por el Pleno, así como también lo relativo a la salud. Se aprobó el día de ayer en la comisión que el Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. La ley determinará los requisitos y procedimientos para que los prestadores privados puedan ingresarse al Sistema Nacional de Salud. Se aprobó también, por ejemplo, que el Sistema Nacional de Salud será financiado a través de las rentas generales de la Nación, entre otros aspectos entonces que todavía tienen que ser aprobados por el Pleno de la Convención Constitucional. Catherine Tomás. Preguntas rápidas. Sí. ¿Por qué no se estableció precio de mercado y sí justo precio? Hay una diferencia evidente, sí, porque si no habría habido acuerdo, ¿no es cierto? ¿Por qué hay diferencia? Exactamente. Claro, los constituyentes, ¿qué es lo que dicen? En el fondo, claro, no queda explícito quién va a determinar el precio justo. Quedan muchos vacíos en esta norma y al no estar contemplado se subentiende que quedará al legislador. Lo que decía, por ejemplo, el constituyente Bernardo Fontaine, decía que la indemnización en la votación no protege a los propietarios del abuso del Estado porque establece indemnización por el precio justo, no a precio de mercado. Y claro, se decidió establecer el precio justo. Habían algunos constituyentes que decían que esto se establece a propósito del derecho comparado. Lo cierto es que es algo que todos nos preguntamos. No hay una explicación con mayores argumentos de por qué una y no la otra. Lo segundo es que si hay prestaciones determinadas en materia de seguridad social, ¿no es cierto?, de pensiones, evidentemente que ese no es un sistema de capitalización individual, porque las prestaciones hay que determinarlas por ley, ¿no es cierto? Y esas prestaciones pueden ser tasa de reemplazo determinada u otro sistema, pero eso es un sistema de reparto al final del día, que es el único que podría asegurar, en teoría. En otros países no está funcionando, como Argentina, por ejemplo, pero ya en teoría eso, desde el punto de vista teórico, ¿es así o no? Es así, según aseguran algunos constituyentes. Dicen que el hecho de las prestaciones definidas, de ese concepto, abre la puerta efectivamente a un sistema de reparto o bien a un sistema mixto. Lo que dicen los convencionales es que ellos no están pensando en el sistema de pensiones. Ellos dicen, nosotros estamos entregando las herramientas para que el Ejecutivo, el Estado, se haga cargo del sistema de pensiones. Pero lo cierto es que si estamos hablando de conceptos jurídicos, evidentemente son relevantes a la hora de que cuando en la práctica, ¿no es cierto? Ahora, algo bastante relevante que ocurrió ayer, Catherine Tomás, es lo relativo a esta norma. Recordemos que esto se había rechazado por el Pleno y pasa idénticamente, pasa igual al Pleno nuevamente. Recordemos que se tenía que reformular y reenviar a el Pleno de la Convención. No hubo acuerdo en el momento, se iban a votar algunas indicaciones, que incluso faltó un voto para que se aprobara, una indicación de la convencional Elsa Labraña, se rechazó. Es probable que se reponga en el Pleno, pero claro, pasa idéntica a cómo se rechazó en una primera oportunidad. Es muy probable que no sea aprobada la próxima semana en el Pleno y que no pase el borrador de nueva Constitución, lo de las prestaciones definidas. El Partido Socialista ya anunció su voto en contra. ¿Y cómo va a quedar entonces? Quedaría al arbitrio de la ley. El legislador tendría que completar este aspecto y no estaría establecida el término de prestaciones definidas. Sí, hay que señalar además que se están estableciendo leyes de mayoría simple en la nueva Constitución. Por lo tanto, leyes que podrían ser cambiadas a cada momento de acuerdo a la mayoría circunstancial que haya en ese momento y no leyes con una mayor exigencia en cuanto a quórum para materias especiales o esenciales. Por lo tanto,
todo lo que quede en materia de ley va a tener cierta inestabilidad si es que rige esta Constitución, ¿eh? Sin mencionar que para reformar esta Constitución se necesita también un alto quórum, e incluso se están proponiendo, que de hecho se aprobó en el Pleno, estos referéndum ratificatorios, que en el fondo es para que las personas puedan votar aquellas reformas constitucionales en materia de sistema político, entre otros temas. Muchas gracias, Daniela. Gracias, Daniela. Gracias. Hasta pronto. La encuesta Data Influye señaló que el 62% de las personas consultadas tiene bajas expectativas en el trabajo de la convención. Vamos por Chile, en tanto acusaron a la Secretaría de Comunicaciones del organismo de difundir información errónea en redes sociales con una infografía acerca del pluralismo jurídico, que de hecho se publicó en el Instagram de la convención, que es uno de los medios oficiales que tienen para su comunicación. Agustín Morel nos informa. El 62% de las personas consultadas por la empresa Data Influye señaló que lo realizado por la Convención Constitucional está o ha estado por debajo o muy por debajo de sus expectativas. Del mismo universo, es decir, 1.651 personas, un 50% piensa que el proceso ha influido negativa o muy negativamente en la convivencia social del país. Estos son algunos de los datos que dejó el sondeo de Tú Influyes, que además menciona que un 80% está interesado en el proceso constituyente y un 64% afirma estar informado o muy informado sobre este. La presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, sostuvo que están al tanto de estos resultados y que desde la mesa están confiados en que se podrá revertir la situación una vez que las y los convencionales puedan desplegarse y compartir el trabajo que se ha realizado en los últimos meses. Estamos 100% dedicados a terminar la propuesta. Ya luego, en 2 semanas más, algunos constituyentes vamos a poder visitar los territorios, mejorar el vínculo con la ciudadanía y comentar en primera persona, informar en primera persona sobre los avances ya en ese momento de la propuesta de borrador. El martes, la cuenta oficial de la convención compartió en redes sociales una infografía donde se referían al pluralismo jurídico y destacaban que las personas indígenas serán procesadas en el mismo sistema que las personas no indígenas. Esto fue criticado por algunos convencionales que acusaron una interpretación errónea, ya que el artículo aprobado señala que los sistemas jurídicos indígenas coexisten en un plano de igualdad con Sistema Nacional de Justicia. El vicepresidente de la convención, Gaspar Domínguez, mencionó que están al tanto y que el error ya fue rectificado. Y a mi juicio, la forma de las palabras que se utilizaron podrían haber sido mejor, y es por eso que la Convención Constitucional hoy día ha enviado a todos los convencionales constituyentes una carta desde el encargado de comunicación estratégica rectificando y explicando la situación acontecida ayer. Ruggero Cosi, convencional de Vamos por Chile, valoró la aclaración de la mesa, pero acusó a la Secretaría de Comunicaciones de desinformar. No bastan las disculpas. Aquí tiene que haber, primero, responsabilidad de quienes están a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y, segundo, los mecanismos para que esto no siga sucediendo. Uno esperaría que la información sea difundida con objetividad y que si se van a hacer interpretaciones se incorporen todas las miradas para que sean los ciudadanos quienes juzguen. A través de un comunicado, la Secretaría Técnica de Comunicaciones de la Convención reconoció el error y aclaró que fue un error de interpretación. A ver, ¿qué fue lo que pasó con esta polémica que se dio el martes en la noche? La cuenta de Instagram de la Convención Constitucional publicó una lámina, una infografía explicativa acerca de la norma de pluralismo jurídico que está en el borrador constitucional. El texto señala que los pueblos indígenas tienen sistemas jurídicos propios y estos coexistirán con el Sistema Nacional de Justicia. ¿Son paralelos? No. Las personas indígenas serán procesadas bajo el mismo sistema que las personas no indígenas. La diferencia está en que los tribunales deberán adoptar una perspectiva intercultural y tener en consideración las costumbres, tradiciones y protocolos de los distintos pueblos indígenas. Sin embargo, se trata de una publicación incorrecta, ya que el artículo aprobado por el Pleno señala que el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, los que coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. Y fue justamente esta publicación en el Instagram de la Convención Constitucional lo que causó polémica en el pleno de ayer, donde varios convencionales de distintos sectores se acusaron cruzadamente de mentir y desinformar. Hay un grupo de 12 convencionales, ahí estaban Martina Rau, Catherine Montealegre, Eduardo Cretón, que presentaron un oficio solicitando eliminar esa información, adoptar medidas disciplinarias, entre otros puntos, porque a su juicio se omitió dolosamente, es decir, con intención, que los sistemas de justicia indígena coexistirán en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. La convencional Catherine Montealegre dijo que se trataba de una campaña de desinformación y engaño que ha sido la tónica desde quienes dirigen la convención.
La mesa, en tanto, a través del vicepresidente, que es Gaspar Domínguez, explicó que la información no fue visada por la Secretaría de Comunicaciones. Dijo que se establecerá un procedimiento para que la mesa apruebe los contenidos antes de ser publicados. La presidenta de la instancia, María Elisa Quinteros, dijo: lamentamos mucho este error involuntario. Hizo un llamado a tener un espíritu de respeto y diálogo democrático, acusando que en redes sociales hubo publicaciones agresivas contra los responsables del posteo, cuyos nombres fueron además dados a conocer. Luis Jiménez, que es convencional del pueblo aymara, también intervino y sostuvo que pese a la voluntad de la mesa se tiene que decir la verdad, ya que si es correcto que es un solo sistema y no sistemas paralelos, ya que todos los casos se conocerán en última instancia por la Corte Suprema. Respecto de esto, el borrador señala que la Corte Suprema conocerá y resolverá las impugnaciones deducidas en contra de las decisiones de la jurisdicción indígena en una sala especializada y asistida por una consejería técnica integrada por expertos en su cultura y derecho propio en la forma que establece la ley. A propósito del devenir del borrador de la convención, resulta que el lunes, después del comité político ya avanzado, más bien el comité político ampliado, esta reunión semanal de los ministros de ese comité, con los presidentes además de los partidos de Socialismo Democrático y de Apruebo Dignidad, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dio el pase al jefe de la SECOM, la Secretaría de Comunicaciones. Él es Pablo Paredes. Él se ubicó en la esquina de una amplia mesa justo frente al presidente del Partido Regionalista Verde Social, Jaime Mulé. En una inusual presentación, lo cuenta La Tercera, pues no suele asistir a estas instancias con los partidos. El principal encargado de las comunicaciones del gobierno dio cuenta de un tema de preocupación general del oficialismo: el futuro del proceso constituyente. En un marco en que crece la inquietud por el rechazo que han marcado encuestas como Criteria, Academ y Data Influye, entre otras, ya revisábamos una de ellas recién, y cuando los partidos se preparan para definir su despliegue por el apruebo, Paredes informó los resultados de un estudio cualitativo basado en Focus Group encargado bajo resguardo por la moneda. Según la versión de 3 dirigentes presentes en la reunión del lunes, las cifras y análisis que dio a conocer el publicista resultaron igual de inquietantes que los sondeos externos, pues dan cuenta de una alta volatilidad de los indecisos. Los datos del gobierno sobre el proceso muestran que del 80% de la población, aproximadamente, que votó apruebo en el plebiscito de entrada de octubre de 2020, hay una fuga en torno al 40% que hoy se declara indeciso o que derechamente pasó del apruebo al rechazo. A su vez, el porcentaje de indeciso, hay un 20% de los indecisos, 20% que es, según él, irrecuperable, y otro 20% que aún podría apostar por aprobar la propuesta de nueva constitución que terminará de elaborar la Convención Constitucional ahora en julio. Ese universo de votantes se declara proclive al gobierno, tiene sensibilidad por el cambio constitucional y se siente más cercano a la centroizquierda. Pese a la inquietud que se instaló, según un dirigente partidario, ese día el jefe de la SECOM, la Secretaría de Comunicaciones, reforzó 3 ideas que dan sustento al proceso: que la sociedad chilena transversalmente valora los cambios, que la nueva constitución es altamente valorada y que los indecisos que siguen proclives a la prueba necesitan de argumentos que los reconecten al proceso, es decir, no son irrecuperables. En el oficialismo señalan que la presentación de la SECOM no fue casualidad y que es el resultado de una solicitud expresa que hicieron los partidos de gobierno, los miembros del comité político, hace varias semanas. Consultaron al gobierno detalles del estudio de opinión encargado por la moneda y sin embargo declinaron precisar la empresa contratada y el estudio de campo que se realizó para su elaboración. Un dirigente del bloque del socialismo democrático también ahonda en las razones que, según el estudio, ahora tendrían para rechazar quienes antes apoyaron el proceso constitucional. El motivo apuntaría sobre todo a la forma de actuar de los constituyentes que han sido protagonistas de polémicas y escándalos. La lista de casos en ese sentido es larga y parte con la develación de la mentira de Rodrigo Rojas Vade, que hizo campaña asegurando que estaba en un tratamiento por cáncer. Las peleas internas de los integrantes de la lista del pueblo también han marcado los meses de funcionamiento de la convención, al igual que las funas públicas a los convencionales socialistas y entre los integrantes de los escaños reservados. Hay una última polémica que se dio esta semana cuando el convencional Nicolás Núñez de Chile Digno votó en la Comisión de Medio Ambiente desde la ducha, y eso se enteró todo el mundo porque dijo: señor secretario, ¿puedo emitir mi voto a viva voz? Me estoy duchando. Porque, y digo esto pero para explicar, ¿no? Hay votación telemática. O sea, las personas pueden votar desde su casa, pero tienen que estar con un computador, apretar los botoncitos, etcétera. Él se estaba duchando mientras estaba la sesión y dijo: por eso puedo votar de viva voz a grito desde la ducha,
porque no estaba con el computador, obviamente. El análisis del gobierno y los partidos el lunes fue que es posible que la resistencia al proceso baje una vez que los constituyentes dejen de operar en el mes de julio. Las cifras de indecisos en el proceso son preocupantes. Esto es un imperativo para que los partidos salgan a trabajar ya en el proceso por el apruebo. Eso lo dice Marcelo Díaz, vocero de UNIR, que estuvo en esta reunión el día lunes.